Amaneció brisando en este lado de Managua. Todo nublado, ya va saliendo el sol, sí. Buenos días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes, el último lunes de enero. Qué barbaridad. ¿Será eso cierto? Eso que es que se movió el núcleo de la Tierra y que ahora va girando al revés y que por eso sentimos los días más cortos. A saber, porque ya estamos en el otro piso. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Mañana está de cumpleaños Memo López. Winston López está cumpliendo ya mañana 37, creo. Felicidades al colega periodista Winston López. Ayer recibimos comenzamos a recibirla desde el fin de semana, pero ayer finalmente falleció un militante de hace muchísimos años que nació en Euskal Herria, vivía allá, pero que fue un hombre consecuente hasta su muerte con la Revolución Popular Sandinista. José Miguel Jiménez Arbizú, conocido como Joxemi. Estuvo en Nicaragua, vino en la primera brigada que envió Azcapena, que es el Comité de Solidaridad de los Revolucionarios Vascos, que sigue funcionando además. Y él vino con la primera brigada, él era psicólogo de profesión, y estuvo un año después, y después se volvió a venir. Aquí se casó con una compañera, Sonia Flores, allá en Totogalpa. Se fueron a vivir a Euskal Herria, pero venía con frecuencia a Nicaragua. Y lo más importante, él se mantenía vinculado en dos flancos. En la difusión de lo que realmente ocurría en Nicaragua, con un grupo que tiene una página web que se llama Sandinistac. Y en la promoción, para obtener recursos que permitieran emprender proyectos importantes en Ocotal, en Somoto, en Totogalpa principalmente. ¿Verdad? Él fue uno de los fundadores de la ONG HONEC. Entonces, por ejemplo, en Ocotal está la Casa Materna, que se llama Luz y Vida, está el Centro Alfarero, que es para rehabilitación de toxicómanos y alcohólicos, en conjunto con la Alcaldía de Ocotal. Está también el Centro de Atención Infantil Los Quinchos, en Somoto. También hay un centro recreativo ahí en Totogalpa, que se llama El Zapote. Hasta un cauce hicieron ahí en Totogalpa. Todos estos son proyectos que ha generado Jonek y en los cuales estuvo involucrado Joxemi como promotor en la obtención de recursos y vinculado estrechamente a la revolución, al Frente Sandinista. Quizá lo primero que hicieron ellos fue el centro de atención a los niños, a los adultos, a los lisiados de guerra, huérfanos. Eso es lo primero que hicieron, ¿verdad? Allá en Ocotal, se llama Martín Serna. Entonces hicieron una escuela de madera y de metal mecánico, de soldadura,
que se llama Marlon Serna, vinculado a la Organización Revolucionario de Discapacitados. Ahí fue psicólogo, fue responsable de artesanía, fue secretario. Creo que vivía en Hernani, pero no estoy seguro, allí en Euskal Herria. O no sé si en Astigarraga, pues. Astigarraga, un pueblo pequeño que fue parte de Donostia hasta que se independizó allá a finales de los 80. El pueblo de La Sidra, allá en Euskal Herria. Y con frecuencia él me enviaba enlaces, información de distinta naturaleza. Él trabajó también en Jalapa con el INSBI, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar. Se llamó en los años 80. Después se separaron el INS de Bienestar, hicieron el Ministerio de Acción Social y no sé qué y no sé cuánto durante todos los gobiernos. Y hoy es en Mi Familia. ¿Verdad? Y era joven, apenas iba a cumplir 60 años este año. Nació en el 63, imagínate. Pero un cáncer lo hizo paste, como 1 año y medio lo sufrió. Y finalmente falleció, pues, José Miguel Jiménez Arbizu, no Arbizú, y conocido como Yuxemi. Él estaba muy involucrado en la campaña en Euskal Herria y en el Estado español y en Europa para liberar al periodista Pablo González Yagüe. Fíjate bien, este periodista es nacido en Rusia porque es nieto de los niños de la guerra. ¿Qué son los niños de la guerra? Eran los niños huérfanos de la guerra civil que durante la República Española, que fue un gobierno democrático que ganó las elecciones, que fue derrocado por un golpe de Estado promovido por Francisco Franco, un asesino, un criminal de guerra, responsable de decenas de miles de asesinatos en España a lo largo de toda su dictadura, que empezó en el 39 y terminó, bueno, sigue porque ahora tiene bicéfala, pero la esencia del franquismo es el ordenamiento legal que hay en el Estado español. Entonces, se organizaron los de la República y enviaban a los niños de la guerra a distintos países. A Rusia llegaron a parar 3.000. Entonces, este periodista, Pablo González, es nieto de uno de esos niños de la guerra. Muchos de esos niños ya cuando ya eran adolescentes, 15, 16 años, se fueron al frente de guerra a defender la Unión Soviética contra los nazis. Murieron, más de 200 murieron. Pues bueno, entonces este chavalo, su mamá se regresa o se va de Rusia a España, tenía la posibilidad porque había la doble nacionalidad. Y ahí le cambian el nombre, le ponen los apellidos de ella y dicen Pablo González Yagüe. Y entonces este compañero se dedica al periodismo y se va a cubrir lo que estaba pasando en Ucrania antes de la operación militar especial. ¿Verdad? Y entonces ahí ya lo comienzan a seguir porque era nieto de los niños de la guerra, hijo, y él también tenía la doble nacionalidad, la española y la rusa la tiene, pues. Entonces él primero lo visita el Servicio de Seguridad ucraniano. Después, miren cómo actúan esto. Esto es antes. Después el Servicio de Seguridad de los espías de España llega a visitar a la esposa, a la familia de Pablo en el Estado español y a sus amigos. Entonces que él se regresa para ver qué va a pasar, qué está pasando. Calma la situación y vuelve a irse. Ya estalla la operación militar especial, entonces se regresa. Cuando estaba en la frontera lo echa preso el servicio secreto de Polonia. Desde entonces preso, no le han
formulada acusación, no lo han presentado ante el juez, le han ido prorrogando la prisión preventiva cada 3 meses. Y ahí está preso el hombre. ¿Vos crees que el gobierno español hacía algo por él? No, hombre. ¿Por qué? Porque tiene la doble nacionalidad. Los polacos son un régimen derechista que actúa como una auténtica dictadura. No le han presentado pruebas de ningún tipo. Ahorita debería ya cumplirse 1 año, por lo tanto ya debería ser puesto en libertad. Vamos a ver si es cierto. Pues. Pablo nació en el 82, o sea que va a cumplir 41 años. En fin. Así es esto, mano. Entonces, Yoxemi estaba muy interesado en este caso y muy involucrado en la difusión de lo que estaba pasando, en la denuncia de los malos tratos, de las condiciones terribles en que está prisionero Pablo González Yagüe, promoviendo que el Estado español se involucrara y buscar la libertad del muchacho que está allá preso, pues en las ergástulas del régimen polaco. Saludamos a la familia de Yoxemi, a los amigos de Yoxemi, aquí en Nicaragua y allá. Ayudó a Radio Segovia también, Yoxemi, a renovar equipos y demás. A los compañeros de Radio Segovia, a la alcaldía de Totogalpa, a la alcaldía de Ocotal, con quienes tenía fuertes vínculos. Y en especial a su esposa, Sonia Flores, a sus hijos y a toda la comunidad revolucionaria en Euskal Herria. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hablar un poquito, a ponernos al día con algunos eventos que han ocurrido en la última semana en el mundo y que conforman una situación cada vez más peligrosa, en los cuales estamos involucrados los latinoamericanos. Y son distintos eventos, declaraciones. Vamos a irlos mencionando y vamos a ir configurando lo que está ocurriendo. Vamos a empezar con esta delincuente internacional llamada Victoria Nuland. Esta fue la que organizó el golpe de Estado, con lo cual inicia toda el cerco contra Rusia. El golpe de Estado en Ucrania, habían elecciones democráticas, las ganó el presidente, lo derrocan porque este presidente no quería fortalecer la vía hacia la Unión Europea, sino mantener en igualdad de condiciones o al mismo nivel las relaciones con Rusia y las relaciones con la Unión Europea. Esa fue la excusa, pero simplemente no era ficha de ella. Entonces lo derrocan y empieza la persecución contra los rusos, que eran mayoría notable en el centro y en el oriente del país. Solo el occidente no. Entonces esta Victoria Nuland dirigió ahí in situ el operativo terrorista contra el gobierno y después fue la que diseñó todo ese plan de persecución y demás. Ahora es subsecretaria de Estado de Biden para asuntos políticos. Entonces la tipa esta la llevan al Comité de Relaciones Exteriores ahí en Estados Unidos y que el presidente es el otro delincuente, el Ted Cruz, delincuente. Entonces está Ted Cruz y entonces confiesa a la Victoria Nuland un crimen de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hace como 4 o 5 meses hubo un misterioso evento allí en las costas de Alemania, de Suecia, ahí en el mar Báltico, donde estaba instalado el gasoducto que conecta Rusia con Alemania y contra el cual desde la época de Obama había medidas coercitivas de parte de Estados Unidos contra los gobiernos de Alemania, incluyendo la Merkel, para que no se hiciera, porque eso le iba a restar un nicho de negocio a las empresas petroleras estadounidenses y además era mucho más barato para Alemania conseguir el gas así. Entonces desde entonces amenazaron al gobierno de la Merkel, después al gobierno de la Merkel, tanto Obama como Trump.
¿verdad? Entonces, y tiene 2 ramales. Entonces apareció una explosión y semidestruido. Hay un tramo de semidestruido ahí. Entonces empezaron una investigación. Primero era conjunto entre Dinamarca, Noruega y Suecia. Después se pelearon, cada quien hizo la suya. La conclusión es que fue un atentado, ¿verdad? Después se supo que había sido un comando de la CIA. O sea, investigando. Pero lo negaba Estados Unidos. Hasta que la Victoria Nuland lo admite el jueves pasado. Uno de los que reivindicó eso fue Boris Johnson, me acuerdo, cuando era todavía primer ministro de Gran Bretaña. Entonces dice la Nuland: senador Cruz, yo como usted, y creo que la administración estadounidense, estamos muy contentos sabiendo que Nord Stream 2, el gasoducto, es ahora, como a usted le gusta decir, un montón de metal en el fondo del mar. Ya, más claro no canta un gallo, entonces le dice la Cancillería rusa. Sus declaraciones son una prueba de la aprobación por parte de Biden de un ataque terrorista para destruir infraestructuras civiles, así como una prueba del motivo de Washington para socavar la seguridad energética mundial. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Un negocio formidable, porque ahora tienen que comprar los europeos, a los yanquis han firmado los contratos que le lleven el gas, lo llevan congelado, después lo deshielan, etcétera, desde Estados Unidos, y es como al triple del valor que les hubiera costado si se lo compraran a Rusia. Negocio redondo. Primer dato. Pongan cuidado, o sea, los yanquis no les importa si es su aliado o no es su aliado. Lo que ellos defienden son intereses. Les vale si es Alemania, si es Francia. Me acuerdo lo que le hicieron al baboso al presidente de Francia, cuando le pegaron la patada, ya sabes a dónde, los ingleses, los gringos y los australianos, y le quitaron un contrato submarino. Les vale. Les vale. El Macron payaso después le fue a pedir, llegó a sobarle las manos y otras cosas ahí a Biden, pero les vale. Eso fue en la época de Trump, pero Biden no. En fin, entonces lo que quiero decir es que a los yanquis no les interesa si vos sos su brother o no sos su brother. Si te tiene que pegar la patada, perdón, te la pega. Todo sea por defender sus intereses. ¿Estamos claros? Y eso le va a pasar a toditos estos que se las pican de aliados de los yanquis aquí en América Latina. En el momento que ellos toquen un interés de los gringos, le van a pegar la patada. Sigo. Después vino el tipo que se llama Rob Bauer, que este hombre es almirante, yanqui, por supuesto. Es el jefe de las tropas de la OTAN. La rama militar de la OTAN, dicen ellos, porque el otro es el civil, sí, cómo no. Entonces, este hizo declaraciones la semana pasada a un medio de comunicación en portugués, la cadena RTP. Fue el sábado esto. Entonces dice, pongan cuidado. La OTAN está lista para una confrontación directa contra Rusia. Dice, estamos listos, dale pues. O sea, es que es de verdad una bravuconada, mano. Pero en fin. Dice, y después dice, acuérdense, dice, que los de la OTAN pasamos pensando durante décadas que teníamos la iniciativa. Decidimos ir a Afganistán, decidimos ir a Irak, a destruir Libia, a destruir Siria. Y él enumera todos los logros, las destrucciones de las naciones. ¿Ah? Y entonces dice, nosotros decidíamos cuándo íbamos, con cuántas tropas, por cuánto tiempo. Pero ahora, dice, la OTAN se enfrenta a una amenaza que es Rusia. Que avanza, dice, mira qué descarado, hacia los países de la OTAN sin invitación, en el momento que Rusia ha elegido. Pero estamos listos para una guerra contra Rusia. Entonces le pide a los países de la OTAN, sí, que son principalmente Europa y Estados Unidos, principalmente,
a que pasen a una economía de guerra, que dejen de estar en la producción de bienes y servicios para la sociedad, para los civiles, y empiecen a fabricar armas, municiones, aviones, cañones, lo que te dé la gana. Porque dice que hasta ahora, en los últimos 25 años, la economía estaba basada en lo que era suficiente. Y ahora tienen que aumentar la producción. Interesantísimo, ¿verdad? Y oigan esto, porque después esto se vincula con América Latina. Ya les voy a contar por qué. Es necesario establecer algunas prioridades en términos de ciertas materias primas. Aquí es donde entramos nosotros. Ciertas capacidades de producción que se requieren para la producción de defensa en lugar de la producción civil. Tenemos que tener este debate sobre la priorización y sobre la manera de tener una economía de guerra en tiempos de paz. Y como los ciudadanos europeos los tienen amordazados, hay sectores, ¿no?, que se manifiestan, protestan, pero están amordazados, están embrutecidos. Les aplicaron la propaganda yankee, el estilo de propaganda yankee, y ahora los tienen, pero sometidos, pisoteados. Les arrebataron todo tipo de derechos y nadie dice ni pío. Nadie, no, pues, pero la mayoría no dice ni pío. Estamos claros, eso dice el jefe militar. Ahora vamos al jefe político, que se llama Jens Stoltenberg, jefe político de la OTAN. Otro delincuente. Ya lo tienen que cambiar, creo que a finales de este año. Entonces este tipo anda en Corea del Sur. Corea del Sur, por ley, tiene prohibido vender armas a países en conflicto. Por ley. Entonces se reúne con el presidente surcoreano, que se llama Yoon Suk Yeol, y entonces le dicen: ustedes tienen un papel fundamental porque está en Corea del Sur, está, digamos, en el extremo oriental, después está Japón, pues, pero el extremo oriental del continente está muy cerca relativamente de China y de Rusia. Entonces le dicen: a ustedes les toca estar por este lado, armar este flanco contra Rusia. Y entonces les dice: además, comiencen a darle armas a Ucrania, como por ley lo tiene prohibido. Entonces Corea del Sur evade la ley y le vende las armas a Polonia para que Polonia se las pase a Ucrania. Pero ahora dice Stoltenberg: no, hombre, te babosado, olvídate de eso, reforma eso. Y empieza a hacerlas a vender a Ucrania directo. Otros países ya lo hicieron, dice. Se le está invitando a violar la ley. Para que vean cómo son las cosas. A ellos no les interesa si hay ley o no hay ley. Te hablan de la libertad de expresión, ¿verdad? Y los franceses son uno. Y no acaban de cerrar RT francesa. Dejaron en el desempleo a un puñado, más de 100 trabajadores. La cerraron porque les dio la gana. Pues no les gusta que hay una voz alternativa. Pero bueno, esa es otra, ¿verdad? Vamos con otra más. ¿Para qué está usando las armas Ucrania? Sí, para defenderse de la agresión rusa. Ajá, dale pues. ¿Por qué? Están en ¿Por qué hay tanto interés que los tanques Leopard de Alemania, que los abran de Estados Unidos? ¿Por qué tanta desesperación? Ahora están pidiendo aviones, hasta submarinos, dice Ucrania, que le deberían de dar. ¿Por qué? No era que iban ganando la guerra, pues. Porque la van perdiendo, están desesperados, hay una desesperación absoluta. ¿Ya? Y entonces están moviendo aceleradamente para ver de qué manera frenan. Además están esperando la ofensiva, la tercera parte de la ofensiva de Rusia, para terminar de conquistar los territorios de la nueva Rusia, o sea, de la territorios rusos desde siempre, pues. Están esperándolo. Vamos a ver. Entonces, ¿para qué lo están usando? Por ejemplo, ¿saben para qué? Y ahí, hoy es 30. El sábado, con los cohetes y Mars, los yanquis, con esos cohetes,
¿Qué bombardearon? ¿Vos qué que bombardearon a un puesto de mando, a una agrupación militar de Donetsk o de Lugansk? No, un hospital. Un hospital. Mataron a 24, creo que son los muertos. No, 24 son los heridos y 14 los muertos. Y estoy destrozado. El hospital, vos ves las imágenes, destrozado. Un hospital civil, no militar. Entonces le dice Rusia a los de Ucrania, a Estados Unidos y a la OTAN. ¿Saben qué? Les dice, estos son crímenes de guerra. Y estamos registrándolos meticulosamente, cada una de las cosas que ustedes van haciendo, porque de esto vamos a pasar factura. Sigo. Ahora vamos con Alemania. Miren cómo se va conformando el panorama. Que la cancillera, pero no el que el término canciller en Alemania es el jefe de gobierno. Para nosotros canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, entonces la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que se llama Annalena Baerbock, ¿no?, dice lo siguiente, que también tiene prohibido a Alemania hacer un montón de cosas. Les vale. Sí, dice, tenemos que hacer más para defender a Ucrania. También tenemos que hacer más con los tanques Leopard. Pero la parte más importante y crucial es que lo hagamos juntos y que no nos echemos las culpas en Europa, porque estamos librando una guerra contra Rusia y no entre nosotros. Esta es la primera vez que una funcionaria de ese nivel dice claramente estamos en guerra contra Rusia. Esta no es Ucrania contra Rusia, es la OTAN contra Rusia. Vaya, por fin. Entonces le dice el presidente de Croacia, de la OTAN, pero bueno, aliado de la Unión Europea, un hombre de derecha, se llama Zoran Milanovic, dice el presidente de Croacia. La ministra de Asuntos Exteriores alemana dice que debemos estar unidos porque estamos en guerra con Rusia. Yo eso no lo sabía, dice el presidente croata. Tal vez Alemania esté en guerra con Rusia. Buena suerte para que salga mejor que hace 70 años. Mira, qué clase de ironía. Buena suerte, a ver si le va mejor que hace 70 años, le dice Milanovic. Croacia no está en guerra con nadie, le dice. Si estamos en guerra con Rusia, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer, pero no le pediremos opinión a Alemania. Dejemos que Olaf Scholz y la canciller, la ministra, se pongan de acuerdo sobre quién es el canciller, si es ella la jefa o es él el jefe. He estado en política durante mucho tiempo y Croacia ha pasado por todo tipo de cosas, pero este tipo de locura todavía no lo había visto. O sea, hasta en su flanco le vuelan riata. ¿Quién en Alemania alza la voz? El Partido Comunista. ¿Vos sabías que estos que se tratan de demócratas, después, fíjense bien, en Alemania Occidental, cuando quedó partida Alemania en dos, Alemania Oriental o la República Democrática de Alemania, bajo influencia de la Unión Soviética, y la Alemania Occidental, bajo influencia de Estados Unidos y sus aliados. Ahí hay bases militares yanquis como que hay plantillos de maíz o de arroz o de qué sé yo, de café por estos lados. Bueno, el caso es que entonces, que una de las cosas que hicieron los yanquis, proscribir y legalizar el Partido Comunista de Alemania en 1956, y fue por la vía judicial. Lo volvieron a fundar, pero con otro nombre, en 1968, el Partido Comunista Alemán, y este partido ha sido con nosotros, con Nicaragua, consecuente durante toda su historia. Entonces, el Partido Comunista Alemán denuncia que esta ministra ha acercado al mundo un paso más a la guerra nuclear. Con los tanques alemanes rodando ahora de nuevo hacia Rusia, los campos de entrenamiento en Alemania y los misiles nucleares estadounidenses almacenados en Büchel, en Alemania, Alemania se convertirá inevitablemente en el escenario de esa guerra nuclear. Es el único que lo está advirtiendo ahí en Alemania.
Después, digo, la desgracia es que con una guerra nuclear vamos todos de viaje, ¿oíste? Esto queda en escombro y dicen que esa es la apuesta de ellos. Por solo deben quedar 500 millones, que los demás somos, no somos necesarios, que estamos de más aquí. Eso dicen los globalistas. Sigo, pues. La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, le dice a Stoltenberg, el secretario de la OTAN, el político de la OTAN: los ciudadanos de los países de la OTAN deben saber, su bloque está completamente involucrado en una confrontación contra Rusia. Y esta confrontación va en aumento, se los está advirtiendo. ¿Creen realmente que enviando tanques que deben ser usados por la gente y creando incluso sobre la base de las embajadas de Ucrania en el extranjero puestos de reclutamiento tanto de ciudadanos de Ucrania como de mercenarios, ciudadanos de otros países, todavía ustedes no son parte del conflicto? ¿Ustedes se creen ese cuento? Le dice la Zaharova. Si ustedes no son parte, ¿qué son entonces? La Zaharova es esa mujer guapísima, ¿no? La vocera de la Cancillería rusa. Cada armamento occidental que llega a Ucrania se convierte en objetivo legítimo de la Fuerza Armada rusa. Y los suministros de tanques no cambiarán, por supuesto, la situación a favor del régimen de Kiev, pero llevan a los países de Occidente a un nuevo nivel de confrontación con Rusia y con nuestro pueblo. Advertencia. Y seguimos, porque es que hay un montón de cosas que están conformando un panorama sumamente complejo en este momento, de consecuencias imprevisibles y de resultados también imprevisibles. Esta semana va a ser una gira, un viceministro de Estados Unidos, el viceministro del Tesoro, para terrorismo e inteligencia financiera. ¿Y dónde va? Va a 3 países a advertirle. Va a Turquía, a Emiratos Árabes Unidos y a Omán, y le llega a decir: miren, si ustedes hacen negocios con Rusia y no hacen lo que ya les hemos dicho que hay que hacer, vamos contra ustedes. A eso llega. Y si se siguen aliando con Irán, si le siguen permitiendo a Irán negocios, también vamos a ir contra ustedes. A eso llega. Vamos a aplicar agresivamente las sanciones. Ese es el discurso oficial. ¿Estamos claros? Entonces, no solamente es advertencia a los gobiernos, sino también a los empresarios, a los banqueros y a los que importan y exportan distintos productos a Irán y a Rusia. Si siguen haciendo negocios con Rusia e Irán, vamos contra ustedes. Vamos a tomar represalias contra ustedes. Fíjense bien. Estamos hablando, Turquía, aliado natural de Estados Unidos hasta hace un año. Emiratos Árabes Unidos ya no se diga, Omán ya no se diga. Incluso, ¿sabes lo que está pasando entre Turquía y... Usted, a ver, la OTAN tiene un montón de miembros, ¿no? Incluyendo todos los que eran parte de la Unión Soviética. Y ahí fue donde pusieron las armas nucleares, y por eso es que Rusia se siente acorralada. Entonces, Turquía es parte de la OTAN, pero no es parte de la Unión Europea. Entonces, para que un miembro pueda ingresar a la OTAN, todos los miembros deben estar de acuerdo. Suecia y Finlandia, que están al ladito de la frontera occidental de Rusia, noroccidental, quieren ahora meterse a la OTAN. Turquía les dijo que no. ¿Por qué? Porque ustedes apoyan terroristas. Dice, ¿terroristas quiénes son? Opositores al régimen de Turquía que viven en Suecia y en Finlandia. Entonces después llegaron a un acuerdo, pero ¿qué pasó? Un activista de extrema derecha de Dinamarca se fue a Estocolmo y frente a la embajada de Turquía en Estocolmo quemó un Corán, es decir, el libro sagrado de los musulmanes. Y le había advertido, si lo hacen, porque lo anunció el Piche, si lo hace,
ustedes no entran a la OTAN, y entonces ya no van a entrar a la OTAN. Canceló eso Turquía. Pero aún así llega. Turquía tiene el control de la entrada al Mar Negro. Esto es sumamente importante. Eso está en territorio turco. Y Turquía es la expresión, la última expresión del Imperio Otomano, que tuvo una fuerza, un poder enorme hace varios siglos. ¿Estamos claros? Vean cómo se va conformando esto. Fíjense. Ustedes saben que hay un montón de gente que sale expulsada de los países que ha destruido la OTAN y Estados Unidos. Irak, Afganistán, Siria, Libia, Somalia, entre otros muchos, que los ha destruido Estados Unidos y la OTAN. Salen por oleadas. Se van a como pueden irse. Aquí pasan un montón. Vienen en barco, llegan hasta las costas de Brasil y después de ahí empiezan a caminar y a irse en lo que pueden, en bus, en carro, lo que sea. Y aquí pasan por Nicaragua, rumbo a Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos que ha lanzado, dice, ya el gobierno no se va a hacer cargo de los refugiados que vengan a Estados Unidos. El que quiera venir aquí tiene que buscar dónde ir. Entonces, le vamos a dar sus chambulines a la familia para que reciban refugiados, pero ya nosotros no queremos nada que ver. Entonces lo ponen además como parte de la generosidad del pueblo estadounidense. Es que son malditos, por Dios. Se llama Welcome Corps, la iniciativa. Es decir, y le van a dar unos chambulines, pero no creas que le van a pagar todo. Cada ciudadano, cada familia tendrá que ver cómo hace para mantener a ese refugiado o a esa familia de refugiados. ¿No? Sigo. Les digo, esto último del panorama internacional, después nos metemos a América Latina. Van a oír por qué. Lo último de internacional, lo que pasó con Irán este fin de semana. La ofensiva de los ingleses, principalmente los ingleses y los yanquis en Irán, para promover una insurrección contra la revolución iraní, no dio resultado. La controló finalmente con un costo altísimo, montones de civiles muertos, de guardias, de policía. Tienen presos a gran parte de los cabecillas. Y un agente del Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña, del MI6, era el viceministro de Defensa. El viceministro de Defensa lo juzgaron, lo condenaron a muerte y lo fusilaron. Arrecho se puso el gobierno de su majestad de Gran Bretaña y le mandó represalias, sancionó a no sé quién, a no sé cuánto, furioso, porque le habían matado a su agente. Es que es el colmo del cinismo, ¿verdad? ¿No? Entonces, simplemente a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué está haciendo Gran Bretaña? Confesando que de verdad era su agente. Y lo fusiló. Irán lo fusiló. Es que ahí no andan con cuento, hermano. ¿Verdad? Entonces, como fracasaron, ahora van con el terrorismo. Bueno, ya empezaron hace rato con el terrorismo, pero ahora incrementaron. Entonces, lanzaron unos ataques con drones a fábricas de municiones, de armas, allí en Irán, en varias ciudades de Irán. Los principales ataques fracasaron, les botaron los drones, pero hubo algunos que impactaron, hubo algunos incendios. Y ayer Irán mandó una caravana de camiones con alimentos hacia las fuerzas que luchan en Siria, las fuerzas que son respaldadas por Irán, y los bombardearon. Parece que destrozaron a 6 de 25 camiones, no está claro todavía el final. Entonces, les cuento eso para que vean cómo está la cosa. O sea, tienen frentes abiertos, lo tan abierto frente en Irán y contra Rusia, contra China, contra Corea Democrática. Tiene abierto varios frentes y está tratando de aislar a Rusia. Ha ido escalando posiciones en algunos gobiernos en la periferia de Rusia, hay que decirlo. Armenia, Azerbaiyán, Georgia, por supuesto, entre otros. Está tratando de desestabilizar la relación entre la India y China, propiciar que se enfrenten. Recuerden que la India y China son parte del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India
China, Sudáfrica, BRICS, que son la alternativa al mundo unipolar que rectorea Estados Unidos. Entonces, están queriendo separar a la India del resto, como lo mismo que quieren hacer con Sudáfrica. Han amenazado a Sudáfrica directamente, lo denunció la canciller de Sudáfrica. Entonces, por ahí andan, entonces abriendo, porque ellos están decididos a destruir Rusia. Y van sobre China después, aunque los chinos quieran hacerse los tontos, ellos tienen que saber que después van con ellos. Hay algunos que sostienen que en este año va a incrementar la presencia gringa en Taiwán, algunos que sostienen eso y que ahí se va a desatar el conflicto. Pero bueno, el caso es que así está, básicamente, solo te estoy dando pinceladas para que nos hagamos una idea de lo difícil que está la cosa, de lo complejo que está la cosa. Ayer, por ejemplo, leía declaraciones de un alto funcionario de los think tanks, de los centros de pensamiento ruso, que le estaba sugiriendo al gobierno del presidente Vladimir Putin que renueve los ensayos nucleares, ya no en laboratorio, sino ensayos reales, de las nuevas armas que han creado en la industria militar rusa, porque esa es la única manera, dice, de disuadir a estos locos. Y ellos están hablando claramente, así, claro y pelado, no se muerden la lengua. Tenemos que dividir Rusia, dice, porque Rusia no existe. Rusia es chiquita, dice. Son un montón de pueblos. Hay que los tártaros, que no sé quién, que no sé cuánto. Cada uno que tenga su país y nosotros tenemos relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque ahí están los recursos naturales, los recursos minerales. ¿Ya? Entonces, por ahí van con América Latina y por estas tierras anda Olaf Scholz. Ya se fue, creo que hoy se vaya de regreso para su país. Ojalá que se vaya y que no regrese. Anduvo en Argentina, después a Chile, el servil ese Boric, ay, bienvenido, dándole el beso en la mano. Y ahora con Lula. De eso hablamos al regreso, son las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:16. Entonces les estaba contando eso porque me parece a mí que tenemos que estar atentos, porque todas estas cosas gravitan sobre nuestra realidad. A veces a nosotros nos gusta solo mirarnos el ombligo, ¿verdad? Y hay muchos eventos que tienen que ver con nosotros. Después nos quejamos que la inflación aquí, que la inflación allá. Bueno, todas estas cosas encarecen los productos, encarecen el comercio, porque le crecieron los seguros, los reaseguros, creció el flex, bueno, un montón de cosas, en fin. Entonces, se vino, pues, ¿a qué creen que anda haciendo los shows? ¿Y por qué Argentina, Chile y Brasil? ¿Por qué creen ustedes? Porque Argentina y Chile son dos de las grandes potencias del litio. El litio es indispensable para fabricar baterías para los automóviles, bueno, y para otras cosas. Y como se supone que el futuro son los automóviles eléctricos, entonces no hay manera de desarrollar la industria automovilística del futuro si no tenés litio. Por eso fue que dieron el golpe de Estado en Bolivia. Bolivia tiene la principal reserva, porque los alemanes, y de hecho se robaron una parte, después se las quitaron, pero bueno, ahí que está en Santa Cruz, la principal reserva de litio, y se querían adueñar ellos. ¿Verdad? Entonces a eso vino Olaf Scholz. ¿Vos qué anda buscando? Que carne o que fresco. No, anda buscando el litio. A eso viene. Pero además, acordate que en Chile está el cobre, hierro, zinc, metales preciosos, vitales para la industria, ¿verdad? Pero lo principal es el litio. ¿Por qué va a Brasil? Porque Brasil es la potencia principal de América Latina, la economía más importante. Y tiene liderazgo político. Entonces se supone que si él convence a Scholz, y además andaba buscando cómo le dieran municiones para las armas que él manda a Ucrania.
y Fernández y Boric, y vaya que Boric también, y Lula le dijeron que en el pastel, que no le van a dar municiones, que no se quieren meter en ese pleito, que busquen qué hacer por otro lado, pero que no les van a dar municiones. ¿Estamos claros? Fíjense bien, sigo con América Latina, porque ustedes se acuerdan de Mike Pompeo. Este era el hombre de mayor confianza de Donald Trump. Este tipo fue director de la agencia de la CIA. Él fue director y después lo nombraron secretario de Estado. Después aquel pleito, me acuerdo, aquel de la ESO, pero bueno. Entonces este tipo acaba de publicar un libro. Oigan, ¿saben cómo se llama el libro? Tiene un nombre interesantísimo. Nunca cedas ni un centímetro. Así se llama el libro. Y después quieren que nosotros cedamos. No, hermano. Ni una concesión a los yanquis. Nunca. Jamás. No hay concesiones. Y ellos dicen que tampoco a nosotros. Y quieren que nosotros sí hagamos concesiones. No. El día que vos digas una concesión que solo te cortar la uña y le das eso que vas cortando, entonces te agarran de la mano, el codo y después te matan. No hay concesión. Así como ellos dicen, hay que aplicárselo. Nunca cedas ni un centímetro, dice él, hay que aplicárselo. Pues bueno, entonces el tipo Mike Pompeo, recuerden, fue director de la CIA y fue secretario de Estados Unidos en la época de Trump. Entonces este individuo acaba de publicar un libro, ese libro, y un capítulo del libro se lo dedica a Venezuela. A confesar lo que el presidente Nicolás Maduro o el líder del Partido Socialista Bolivariano, Diosdado Cabello, o el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los tres denunciaron, y el jefe del ejército, Vladimir Padrino, denunciaron intensamente y cotidianamente que los yanquis estaban preparando la invasión contra Venezuela. Incluso desde la época de Chávez, ¿se acuerdan, no? Chávez incluso convocó a las milicias y se organizaron las milicias en Venezuela, adscritas al ejército, o sea, armar al pueblo. Pues entonces el tipo dice que sí, que es cierto, que ellos lo prepararon. En varios momentos el presidente Trump, John Bolton, aquel otro delincuente, ese es nefasto, y yo sugerimos la opción militar para Venezuela. Ninguno de nosotros quiso hablar públicamente sobre este importante medio de presión. Medio de presión. O sea, no es ir a matar gente, no es ir a destruir un país, no es un medio de presión. Bueno, después dice que lo que buscaron fue hacerle la vida tan miserable al régimen para que Maduro y sus matones tuvieran que hacer un trato con la oposición. Pongan cuidado, le hacen la vida miserable a Maduro, y es al pueblo de Venezuela, que le hicieron una vida miserable. Y se quedan después de los 2 millones de venezolanos que han salido expulsados por la barbaridad que le han hecho al pueblo de Venezuela. Salieron para Perú, salieron para Colombia, salieron para Argentina, para Chile, para Ecuador, para todos lados, para Panamá, para México, para Estados Unidos. Sí, porque le hicieron una vida miserable al pueblo. Le hacen una vida miserable a Maduro. Porque la concepción imperial, la concepción burguesa es que los fenómenos los hacen los individuos. Entonces, si acabas el individuo, acabas el fenómeno. Son estúpidos. Y los fenómenos, los protagonistas son los pueblos, no son los individuos. Los individuos son accidentales. En fin, sigo con lo que dice este delincuente que se llama Mike Pompeo. Mal apellido, bravo. Bueno, y dejarlo. Entonces dice después, por eso decidimos desconocer a Maduro y reconocer a un desconocido diputado, en aquel momento Juan Guaidó. No podíamos reconocer a Maduro como presidente legítimo y sabían que lo era porque había ganado las elecciones. En cambio, decidimos reconocer, etcétera, etcétera. Nos arriesgamos, dice Pompeo. Y le dieron $1.000 millones a Juan Guaidó. ¿No sabes lo que es eso? $1.000 millones que se evaporaron. Se evaporaron, supuestamente la ayuda humanitaria, se la robaron. ¿No?
Confesó también que ejerció presión económica contra los venezolanos para que sacaran a Maduro del gobierno. Tomó represalias contra PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela. Confiscó bienes y fondos venezolanos en el extranjero, que todavía los tiene allí, que no los suelta, que se los quiere robar definitivamente, como el oro que tiene Venezuela en Gran Bretaña. La meta, dice Pompeo, era quitarle al gobierno venezolano la capacidad de conseguir divisas y evitar que exportara sus principales generadores de dinero, el petróleo y el oro. Me hagan qué descaro. Esos son los yanquis, así actúan los yanquis. ¿Estás claro? Es que lo están confesando ellos, no es que uno lo denuncia porque supo, porque hay fuentes, no, lo confiesan ellos. Y entonces ahora, ¿cuál es el rumbo que ellos quieren tomar? Se lo vamos a contar. 7:25. Tiene dos fases. Ustedes recuerdan, se lo mencionamos aquí hace como una semana, creo que fue. Las declaraciones que ofreció una tal Laura Richardson, generala, jefa del Comando Sur. Entonces ella se fue a conversar con los creadores de estrategias, de tácticas del imperialismo, uno de los tantos, porque hay uno que se llama Rand, y otro, bueno, este se llama Atlantic Council, el Consejo Atlántico. Y entonces le llegó a decir por qué para Estados Unidos Latinoamérica es importante. Les voy a leer otra vez lo que dijo la mujer esta. ¿Recuerdan su nombre? Laura Richardson. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tienes el triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está allí, en el triángulo de litio, Argentina, Chile y Bolivia. Otra razón importante, dice la Richardson, es la concentración de las reservas de petróleo más grandes del mundo, incluidas las de petróleo crudo, ligero y dulce, descubierto frente a Guyana, no quiere decir que es Venezuela, hace más de un año. Tiene los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre y oro. Petróleo, cobre y oro. Y en las Amazonas, que son los pulmones del mundo. El 31% del agua dulce del planeta está en América Latina, entre otros, Nicaragua. Pero además está sobre todo el gran manto acuífero que hay en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. A Estados Unidos, dice la Richardson, le queda mucho por hacer y esta región importa. Tiene mucho que ver, dice la Richardson, con la seguridad nacional de Estados Unidos y tenemos que empezar nuestro juego. Y después dice que su adversario número 2 en América Latina es Rusia, porque el primero es China. Quitando a México, el principal socio comercial de América Latina en este momento es China, ya no es Estados Unidos. Quitando a México. Si incluye a México, no, sigue siendo Estados Unidos. Pero si quitas a México, el resto de América Latina, su principal socio comercial es China. ¿Qué significa socio comercial? Al que le vende y al que le compra. Ya no es Estados Unidos, es China. Para Chile, para Argentina, para Brasil, para Perú, para todo el mundo. ¿Estamos claros? Y después dice que el segundo es Rusia, ¿verdad?, que tiene estrechas relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, en ese marco, con todo lo que les he contado, ellos están ahora buscando cómo ver qué hacen con América Latina. Entonces ya lanzaron una chochada que se llama Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Cualquier parecido con el ALCA 1, o con la Alianza para el Progreso, o con aquella alianza que lanzaron desde el siglo XIX, más por 1860 y pico, 70.
Desde entonces andan con ese patín. Hacer un tratado de libre comercio continental que favorezca a su empresa, obviamente. Lo novedoso de esto, ¿saben qué? Es que México anda en el mismo patín. Yo he escuchado a López Obrador, no una, sino varias veces, hablar de que hay que hacer una única, que hay que hacer una alianza de toda América Latina, que tenemos que defendernos frente a Asia es China, ¿verdad? Que tenemos que producir todo aquí, que no necesitamos andar, pero que entonces que Estados Unidos cambie su política, que no sé qué, pero que se haga toda una alianza en América Latina. O sea, esa es la novedad, que no solo es Estados Unidos y su colonia Canadá, sino también México. Entonces ya lanzó, oficialmente el viernes lo anunció, ¿verdad? Y entonces ahorita ya son parte de esa iniciativa 11 países. Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Con 9 de esos países, Estados Unidos ya tiene tratados de libre comercio, ¿verdad? Entonces ellos dicen, el principal objetivo es sacar a China de aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es adueñarse de nuestros recursos naturales. Ese es el objetivo en el Perú. Eso es. Un país militarmente ocupado con 10 bases estadounidenses instaladas ahí. Las mineras son las dueñas de los recursos minerales. Hacen lo que quieren al margen de cualquier tipo de derechos de los peruanos. Como ahorita había que renovar concesiones, pungún. Y Pedro Castillo había dicho de que había que revisar esas concesiones. Lo volaron. ¿Verdad? Y ahí tienen a una agente de la CIA como embajadora que se llama Lisa Kena. Esta tipa es una terrorista y la han formado en distintos países en la concepción supremacista de los estadounidenses, pues, de la oligarquía, de los poderes ocultos de Estados Unidos, pues. Pero trabajó en la CIA 9 años. La reclutaron en la universidad. Como hacen la CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, son más de 200 agencias en Estados Unidos, reclutan en la universidad a los estudiantes más destacados en determinadas materias o en general. Ahí los reclutan y los forman. Entonces esta tipa la mandaron a pasear, pues, a Pakistán. Estuvo en Irak como jefa de la oficina política, ahí en la Casa Blanca. Estuvo en Jordania, en Amán. Estuvo en Suazilandia, imagínate vos, en Suazilandia. Y sabe hablar varios idiomas. El tipo es un cuadro de la CIA. Y la mandaron ahí a poner orden, entre comillas. Ella manda al ejército del Perú, es la que manda. Para que tengan una idea hasta dónde llegan. No tienen ningún tipo de escrúpulo los gringos. Porque el objetivo es tomar los recursos naturales de América Latina y adueñarse de ellos. Con distintos subterfugios. ¿Estamos claros? Entonces, por ahí vamos. Hay que tomar en cuenta todos los factores. ¿Cómo van a avanzar en América Latina? Pues depende de cada país, de la actitud, la dignidad de cada gobierno. Si tenemos gobiernos dóciles y títeres como el de Chile, como el de Ecuador o como cualquiera de los que ya conocemos, pues van a avanzar rapidito. Ya la coyuntura de ahorita no es la misma de 2006, de 2004 o 6, cuando Chávez, Néstor Kirchner, Fernando Lugo, le pararon el carro a George Bush Jr. y se acabó el ALCA, ¿se acuerdan? Allá en Mar del Plata, famosa cumbre. No es esa la coyuntura ahora. Entonces veremos. Por supuesto nosotros jamás entraremos a esas cosas, ¿verdad? Pero aquí se están moviendo las piezas y hay que ponerle atención.
Bueno, son las 7:34. Vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque no le guste la frase a Omar García, pero es verdad. Porque releyendo materiales, sobre todo que son parte de nuestro bagaje ideológico, histórico, ¿verdad?, de nuestros grandes pensadores, como son Ricardo Morales, Carlos Fonseca, por supuesto, José Benito Escobar, Julio Buitrago, Leonel Rugama. Mucha gente que dejó sus aportes por escrito. Siempre a Ricardo Morales, el profesor Ricardo Morales Avilés, siempre se le ha considerado el principal cuadro intelectual del Frente Sandinista. Recuerdan que Ricardo Morales es capturado, torturado y asesinado en Nandaime el 19 de septiembre de 1973, junto con Oscar Turzo, Jonathan Quesada y Jonathan González y Juan José Quesada. Los capturan vivos a Ricardo y a Oscar, los llevan a la celda, ahí los reconocen, recuerden, llega la seguridad, los torturan y después los asesinan. Jonathan y Juan José cayeron combatiendo. Entonces Ricardo tiene unos maravillosos escritos, tanto son cartas, documentos, etcétera. Hay un libro que se llama Después del primer paso no pararemos de andar jamás, que es una frase de él. Y ahí están recopilados sus principales escritos. Pero hay uno en particular que son pensamientos escritos en la cárcel cuando estuvo preso entre el 69, si mal no recuerdo, y el 71. ¿Verdad? Ya él era pareja de Doris María Tijerino. Entonces, Ricardo tiene ahí hizo una larga cadena de pensamientos, ideas sueltas, no están concatenadas, pero que son de una profundidad extraordinaria. Entonces yo lo que hice fue agrupar algunos de estos pensamientos por tema y quiero compartirlo con ustedes y reflexionar, para que reflexionemos juntos. Entonces, el primer gran tema probablemente no nos va a dar tiempo y lo podemos continuar el miércoles. El primer gran tema que agrupé es qué somos y cuál es nuestro proyecto. Entonces dice Ricardo Morales Avilés: la cuestión no está simplemente en haber nacido en este mundo, yo diría en Nicaragua, sino en la toma de conciencia del significado del ultraje y de la explotación de clase. O sea, la cosa no solamente es haber nacido, sino también que adquieras conciencia, ¿no? Conciencia revolucionaria, conciencia patriótica, conciencia. O sea, saber lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Eso es la conciencia. ¿Y qué posición tomar? ¿Ya? Es decir, si sabes lo que está pasando, por qué está pasando, quién te está haciendo lo que te está haciendo, y tomar la decisión de luchar contra eso es conciencia. Entre otras cosas, ¿no? Más los principios, más los valores. Después dice Ricardo, en este acápite, en este agrupamiento de ideas, qué somos y cuál es nuestro proyecto, dice Ricardo: revolucionarios como somos, eso somos. Arquitectos nobles de la historia. Al menos hemos inventado el instrumento para levantar la cerviz del hombre. ¿Cuál es el invento de ese instrumento? La revolución. Para dejar de andar agachado frente a los gringos, frente a los colonizadores. Arquitectos nobles de la historia, es decir, somos novatos, ¿verdad? Estamos haciendo historia, vamos a aprender haciéndola, además, ni siquiera es que ya estamos preparados. ¿Ya? Revolucionarios como somos, eso somos.
Estamos claros. Conciencia. Listos para erguirnos frente a los opresores. Después dice, esta es una frase famosísima de Ricardo, nosotros la usábamos en los años 70 de manera abundante, en mantas, en moscas, en comunicados, en mítines, que la guerra revolucionaria es dolorosa, pero si nuestra revolución es azúcar, es dulce, para endulzar el trago más amargo de la historia, que fue la dictadura de Somoza, el último marino de los yanquis en Nicaragua. Si es dolorosa, sí lo es, pero también es dulce, porque esto es para que se acabe eso y enrumbemos hacia el progreso y al futuro, que es lo que ha ocurrido. Construimos patria, construimos soberanía, colocamos al pueblo como protagonista de todo. Hemos ido renovando, recuperando y construyendo derechos. ¿Estamos claros? A mí me gusta mucho esta idea que les voy a compartir de Ricardo Morales, porque nos quita a veces, nos pone los pies en la tierra, pues. Es un poquito larga. Dice Ricardo, los revolucionarios debemos abandonar toda ilusión con respecto a la lucha y los caminos por los que la lucha transita, igual que abandonar todo utopismo acerca de los fines e ideales con la sociedad a la que queremos llegar. Lo que se está desarrollando aquí, después la vamos a desmenuzar, es una lucha de clases y una lucha antiimperialista. Por un lado, la burguesía, en primer término, la fracción que está en el poder, el somocismo, aliada al imperialismo yanqui principalmente, y por otro lado, los obreros, los campesinos, los estudiantes y los intelectuales revolucionarios, unidos en su lucha con los pueblos del resto del mundo, con las fuerzas revolucionarias del mundo. Hacia donde vamos es hacia el socialismo, modo de producción histórico concreto y no una sociedad utópica del reino del hombre o del reino de los ángeles. Solo dejando de lado las concepciones metafísicas podemos desempeñar a cabalidad la misión histórica en que nos hemos empeñado. Porque para mí es muy importante, porque a veces nosotros creemos que las cosas que tenemos que hacer deben ser las ideales. Y realmente lo que hacemos es lo posible. No es lo ideal, no lo es, pero es lo posible, es lo que podemos hacer en las circunstancias actuales. Circunstancias políticas, geográficas, económicas, ideológicas, culturales. Es lo que podemos hacer. No es lo que quisiéramos hacer. No es la meta utópica. No es el paraíso, porque no lo es. Es mejorar, es avanzar en ese camino. Pero no es que, si no haces eso, entonces ya no sos. No es así la cosa, pues. No es una sociedad utópica del reino del hombre o del reino de los ángeles. Hasta que dejemos de lado esas concepciones, dice Ricardo, es que vamos a poder cumplir con la misión. ¿Ya? Y que recordemos además el carácter de la lucha. No se trata de una lucha, de luchar por luchar, es una lucha de clase y una lucha antiimperialista. Y es exactamente lo que vivimos ahora, compañeras y compañeros. Lucha de clase y lucha antiimperialista. Esa es la esencia de nuestra lucha. Y no podemos perdernos de vista. O sea, por un lado, ¿cuál es la esencia de esta lucha? Y segundo, no se trata de hacer el reino de los ángeles, se trata de avanzar. Esto es importante, olvidémonos de utopía, de metafísica, como dice Ricardo. Pues. Muy importante, sigo. En este acápite que hemos denominado ¿qué somos y cuál es el proyecto? El último punto de este acápite es este.
En este momento, dice Ricardo Morales Avilés, debemos mirar que a lo largo del camino se nos presentan dos bifurcaciones. Abdicación, nos rendimos, y una larga noche de agonía, de tiranía, o la firmeza revolucionaria y decisión para fundar nuestra propia tierra de promisión. Mira qué bonito. Si a lo largo de la lucha vos tenés esas dos alternativas. Te rendí y entonces asilos de dominación, de opresión y de colonia, o firmeza, hermano. Firmeza, decisión para fundar nuestra propia tierra de promisión, para utilizar los términos bíblicos, que es lo que hace aquí Ricardo. La tierra prometida, o sea, para construirla. Una de dos, mano. Aquí no hay otro camino. O te rendí, te convertí en colonia de los yanquis, hacen lo que quieren, te hacen paste, te olvidas de la nacionalidad nicaragüense, o firmeza y decisión. Vámonos. Y hacemos nuestra propia tierra de promisión, que es lo que hemos estado haciendo. Luego tengo otro acápite que se llama, que es ser revolucionario, el revolucionario. Y hay muy buenos pensamientos de Ricardo sobre este aspecto, pero extraordinario. Dice Ricardo, la verdadera conciencia revolucionaria ejerce su influencia en cada momento de nuestra conducta. O sea, esto no es asunto que la conciencia revolucionaria solo es cuando nos toca hacer las tareas que nos encomienda el partido o cuando llevamos a las reuniones. No, espérate. En cada momento de tu vida influye la conciencia revolucionaria, la verdadera. Y la define Ricardo como la savia vivificante que lo penetra todo, es decir, la savia que da vida y que está en todo. Esa es la conciencia revolucionaria. Y además dice, lo que hay que entender es que conciencia revolucionaria es capacidad revolucionaria. O sea, en la medida que tenés conciencia, tenés capacidad de cambiar la cosa. ¿Qué es conciencia revolucionaria? Conciencia de las cosas que hay que cambiar. ¿Y qué es capacidad revolucionaria? Capacidad para cambiar esas cosas. Poniéndolo en términos muy simples. Esta otra frase que les voy a leer también fue famosísima en los años 70. Y nos lo repetíamos todos los días para combatir el dogmatismo. Porque una enfermedad de los revolucionarios siempre que nos ha afectado a un segmento de los revolucionarios ha sido el dogmatismo, el creer que las cosas que están escritas tienen que ser así siempre, porque eso es un dogma, vos no podés alterar ese dogma. Y nosotros no somos una religión, no somos una secta religiosa, somos un movimiento revolucionario con una ideología, con una identidad y con un proyecto, pero no somos una religión, no tenemos como dogmas tales y cuales cosas como las tienen las religiones. Entonces, una lucha contra el dogmatismo, la lucha contra el dogmatismo debe ser permanente. Y entonces dice Ricardo Morales, miren qué frase esta. Hay que estudiar nuestra historia y nuestra realidad como marxistas, porque es una ciencia el marxismo, y estudiar el marxismo como nicaragüenses. Esto es fundamental. O sea, vos no podés abstraerte tu realidad, vas a estudiar el marxismo como nicaragüense. O sea, partiendo de tu realidad, de tus circunstancias, de tu historia, de tu cultura, de tus tradiciones, de tu realidad económica, política, de tu correlación de fuerza, de la hegemonía ideológica. A partir de tu realidad, estudiar el marxismo. Y además, estudiar esa realidad como marxista. O sea, marxista en el sentido del método científico de la historia, que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Sigo. Dice Ricardo Morales. Después vamos a profundizar sobre esto porque aquí vienen varias cosas. Cuando decimos revolucionario, nos referimos al combatiente que ha ahondado en el corazón del pueblo
en sus tradiciones y en su historia. Se ha hecho cargo de sus sufrimientos. Ha aprendido a moverse fluidamente en su realidad. Y se ha dispuesto a luchar hasta el martirio por su causa. Luchar y revolucionar el mundo para ponerlo en manos del pueblo. Qué cosa más linda. Fíjense bien. Cuando decimos revolucionario es porque vos te has ahondado en el sentimiento, en el corazón del pueblo, conocés su sufrimiento y lo asumís como propio. Te haces cargo del sufrimiento, de sus tradiciones y de su historia. Fíjense, sufrimiento, tradiciones e historia, y la asumís como propia. Eso es un revolucionario, dice Ricardo. Y te aprendes a mover con fluidez en la realidad, sin dogmatismos. Y te comprometes a tal grado que estás dispuesto hasta el martirio, hasta ofrecer tu vida. Estamos hablando de aquellos tiempos, pero aún en estos, yo diría que ahora convertimos eso en nuestro proyecto de vida. No es que hacemos una carrera como político, como alguna vez alguien me dijo, sino lo convertimos como nuestro proyecto, es decir, nuestra vida solo la entendemos a través de la revolución, a través del servicio al pueblo nicaragüense, ¿no? Y esta frase que es una maravilla, ¿no? Luchar y revolucionar el mundo para ponerlo en manos del pueblo. Pero insiste Ricardo en esta idea, porque hay otra y dice, auscultar el corazón de nuestro pueblo, absorber la fuerza de las masas populares y convertirlas en fuerza propia. La fuerza del pueblo la convertís en tu fuerza. Tienes que auscultar el corazón del pueblo. ¿Te fijas? O sea, si no hay vinculación con el pueblo, no servimos para nada. Este es otro concepto que me parece muy importante, porque a veces hay algunos que lo malinterpretamos. Nuestra lucha, dice Ricardo, no puede entenderse como revanchismo. Luchar no significa matar a las personas. Luchar de manera revolucionaria significa matar las clases opresoras, destruir los medios, los instrumentos, los elementos de dominio de la clase dominante. No a las personas, es a lo que lo hace una clase dominante. Y esas personas pueden seguir su vida de otra manera, pero ya no van a ser como la clase dominante, ni los opresores, ni los que maltratan, ni los que gobiernan. E insiste en este concepto, o sea, que esto no es revancha, esto no es venganza, esto no es matar. Dice Ricardo, la violencia nunca puede justificarse por sí misma. O sea, ser violento porque te gusta ser violento, porque como sos revolucionario, sos violento. No, dice Ricardo, no. La violencia nunca puede justificarse por sí misma. Lo que ahora sucede, esto es escrito en el 71, hace 50 años, es que se ha convertido en el símbolo, la violencia revolucionaria, la violencia armada, en el símbolo de los que estamos cansados de recibir mansamente toda la opresión y la violencia ejercida por los capitalistas sobre nuestras espaldas, porque no nos quedó más remedio que tomar las armas en la mano para acabar con Somoza y su dictadura, para acabar con los yanquis y su instrumento de colonización en Nicaragua. No nos quedó más remedio, no había otra manera, y lo demuestra, como lo contábamos la semana pasada, el 22 de enero, con la masacre del 22 de enero de 1967, que fue el parteaguas. ¿Estamos claros? La violencia nunca puede justificarse por sí misma. Luego dice Ricardo, ¿qué es lo que ha de caracterizar al militante de nuestra organización? Básicamente, y enumera, combatividad, lucidez, firmeza revolucionaria, comprensión de los objetivos parciales y finales de la lucha revolucionaria, comprensión y confianza en el papel histórico del proletariado
y de su organización político-militar de vanguardia. 6 elementos. Combatividad, es decir, que va a luchar, que va a pelear. Combatividad también implica no rendirse. Lucidez, que estás claro de las cosas, que sabes analizar, que tenés claridad del momento que vivís, de las circunstancias que vivís. Firmeza, es decir, que vas sobre ese objetivo y que no vas a bandearte, que no vas a estar trastabillando. Comprensión de lo que queremos al final y de lo que queremos inmediatamente. Es decir, saber qué es lo que estamos buscando en este momento y que esto que estamos buscando ahora contribuye al momento final. En aquel momento era el derrocamiento de la dictadura. Ahora es la construcción de la felicidad del pueblo de Nicaragua. Y después dice, comprensión y confianza, las dos cosas, comprender y confiar en el papel histórico del proletariado, es decir, del pueblo y de su organización político-militar de vanguardia y del Frente Sandinista. Comprensión y confianza. Sigo. Dice Ricardo Morales, he hablado con Pedro Arauz, Federico, sobre la formación revolucionaria. Estoy convencido que para desarrollar el carácter revolucionario hay que conocer el carácter de nuestro pueblo y de nuestro país, el carácter de nuestra lucha y de nuestra organización y sobre todo, dice Ricardo, practicar la lucha revolucionaria. O sea, si quieres ser revolucionario tenés que hacerlo, tenés que hacer revolución. Puede ser revolucionario de café o de gallo pinto, pues de fritanga, pero uno es revolucionario haciendo revolución. ¿Verdad? Hay que conocer el carácter del pueblo y del país, el carácter de la lucha y del Frente Sandinista. Eso es básico en la formación revolucionaria, dice Ricardo. Y sigo. Desarrollar la más estricta lealtad a los principios revolucionarios. La más estricta lealtad combinada con la capacidad práctica para la lucha en todas sus formas y en todos los niveles. ¿Estamos claros? Sigo. La relación entre la práctica política diferenciada de los combatientes, cada quien tiene una práctica diferente en la lucha, y su unidad, todo el mundo tiene su papel en la lucha, pero todo el mundo está unido en la organización revolucionaria, se halla en la conciencia revolucionaria que lo une, esa relación entre lo que están haciendo y la unidad en el frente, la hace la conciencia revolucionaria que los reúne y los mantiene cohesionados. Y que no es más, dice Ricardo Morales, que la expresión de los intereses de clase del pueblo y la proyección teórica de la lucha de clase existente. O sea, esa es tu manera de expresar la lucha de clase. Esa relación entre práctica y unidad. Todo el mundo trabajando en lo que le corresponde, unidos en el frente, con conciencia revolucionaria, que es el cemento para la unidad y que es la expresión de nuestra clase y de la lucha de clase. Somos militantes conscientes. ¿Por qué hemos de sentirnos tentados a sobrellevar las ocupaciones revolucionarias como rutina o de forma mecánica? Esto es muy importante, muy, muy importante. Somos un ejército revolucionario formado por combatientes revolucionarios. Nuestra conciencia revolucionaria es nuestra unidad, nuestra disciplina, nuestro vigor, nuestro estímulo e impulso. La conciencia, mira cómo insiste él en la conciencia. Pero miren, él dice Ricardo, ¿por qué vas a hacer las cosas como rutina? Lo haces como todos los días, ya me aburrió esto y lo seguís haciendo así, todo rutinario, como mecánico. No, hermano, hay que hacer las cosas con pasión. Aunque tengas que hacer lo mismo todos los días, tenés que hacer apasionadamente.
con convicción además. Esto es sumamente importante. No nos dejemos tentar, dice Ricardo, ¿verdad?, por la rutina o la forma mecánica de hacer las cosas. Y el último pensamiento, para después seguimos el miércoles, porque hay otros dos aspectos, pero el último sobre este aspecto que es el revolucionario. Dice Ricardo, llévense esta frase, por favor, se las dejo de último para que la reflexionen. En el medio en que nos encontramos, resulta que no basta ser revolucionario, sino que además hay que parecerlo. No basta definirte como revolucionario, sino también tenés que parecerlo, o sea, aparentar que sos revolucionario. ¿Cómo? Con tu conducta, la personal, la política, la militante. No basta definirte, tenés que parecerlo y tenés que serlo sobre todo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.